Radio Shanghai. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Pipo Biglione. Muy bienvenidos a Radio Shanghai. Este es el episodio 380 de la 7ª temporada. Hoy, Eurovisión, decadencia y confusión con César Vidal. Junto con Miguel Ángel Alcarria, analizan en qué se ha convertido este certamen musical desde una óptica social y psicológica. Ahora también nos podés encontrar en YouTube y en Telegram. Podcast miembro de la Alianza Evangélica. Te invito a escuchar este episodio atentamente. El sábado pasado pudimos ver el esperpento en el que se ha convertido Eurovisión, un certamen que ya no precisa ser interpretado en términos geopolíticos, el peso de la geopolítica... Qué deprimente fue, qué deprimente fue. Yo que he vivido otra Eurovisión, incluso cuando era niño y era familiar aquello, qué deprimente. Sí, no comparemos ABBA, Celine Dion, ¿no?, con los shows que tenemos hoy en día. No, y Sandy Shaw, y Cliff Richard, y Julio Iglesias, o Maciel. O sea, si a eso vamos, es que verdaderamente fue un espanto. O una Pastora Soler, que no hace tanto, pero que tuvo un show ahí increíble, realmente demostrando voz y musicalidad, ¿no?, que en principio es de lo que se trataba este certamen. Ahora podemos ver Eurovisión en términos ideológicos, en términos de una ideología que difiere de las ideologías del siglo XX, en que pues ya no se ofrece un modelo de Estado, no hay una propuesta de gestión económica, no se trata ahora de nada de eso. Lo que sí ofrece es un modelo de persona. Y este giro de Eurovisión al terreno ideológico, sobre todo, lo podemos ver desde hace 10 años atrás. Qué rápido pasa el tiempo. Momento en el que ganó el certamen Conchita, el drag queen colombiano que representó a Austria con apariencia de mujer y barba masculina. Todo mi respeto, siempre lo he dicho, a cualquier adulto que quiera hacer con su vida lo que le dé la gana. La cuestión aquí es un tema de imposición ideológica, de instrumentalización de cualquier ocasión, inclusive un certamen de música, para imponer una visión del mundo y una imposición, sobre todo, pues a una generación que en la actualidad es adolescente, que no sabe ni dónde está el norte, ¿no? Que, bueno, pues finalmente todo lo que hagan en esa adolescencia, pues sus consecuencias acarrearán durante toda la vida, ¿no? En esta ocasión, en la 68ª edición del concurso, el sábado pasado, pudimos ver, además del esperpento de España, que entre otras cosas llevaba 2 bailarines que terminaban enseñando el trasero, y que finalmente no fue, dentro de lo que hubo, lo más esperpéntico que se pudo ver. No fue lejos. Lo peor, pero también hay que decir, porque esto es cierto, que hace unos años creo que hubo una española que enseñaba también las nalgas y se pusieron hechos una fiera con ella, y ahora, sin embargo, estos hacían lo mismo y con eso de que eran hombres nadie le encontró ninguna pega, todo lo contrario, incluso lo alababan. Es cierto, es cierto lo que usted dice, y mira, no me acordaba, el slow-mo, creo que se llamaba o algo así la canción, ¿no? Bueno, en esta ocasión pudimos ver una Irlanda representada por una cantante disfrazada de bruja que defendía en su show una especie de ritual satánico. Un Reino Unido que qué mal están las cosas por ahí arriba, un Reino Unido muy mareado. Así es como se titulaba su canción, representando pues una puesta en escena que escenificaba una relación sexual grupal homosexual en la que parecían unos baños públicos, una escena de cruising de mal gusto. Yo recuerdo sinceramente cuando el Reino Unido siempre quedaba muy bien en Eurovisión, porque eran unas canciones muy bonitas, muy melódicas, ganaban en Eurovisión en muchas ocasiones y en otras ocasiones a lo mejor no ganaban, pero quedaban los segundos y quedaban muy bien porque eran muy bonitas. Uh-huh.
Pues bueno, eso, una Finlandia que envió a 2 cantantes, que uno estaba disfrazado de pájaro, el otro salía como del huevo, y llevaba un tanga color carne para aparentar que no llevaba nada puesto de cintura para abajo. Y un Nemo, no piensen ustedes que tiene algo que ver con el ilustre Julio Verne, que no. Un Nemo, así se llama esa persona, aspirante a ser el nuevo Harry Styles, representando a Suiza, y quien ganó el certamen con un show que parecía Alicia en el microondas de las maravillas, ¿no? Dando vueltas y vueltas, y que defendió una canción titulada The Code, el código. Lo cierto con respecto a la canción es que podemos decir que no está mal, musicalmente hablando, No me atrevería a decir, como dice el cantante, que se inspiró en la obra de La flauta mágica de Mozart, que no se parece en nada, aunque sí va vestido como un papageno. Sí, parece un poco exagerado lo de la flauta mágica, Pero bueno, musicalmente podemos decir que no estaba mal, sin hablar de la letra, que ya hablaremos. Lo que sucede es que no ganó por la musicalidad, no ganó por la voz que tiene el cantante, que puede resultar interesante, sino que ganó por hacer defensa y propaganda de una ideología, de una visión deconstructiva del mundo y de la persona. Lo pudimos ver en escena con un abrigo de pelo, un poco multicolor, de tonos rosáceos, una minifalda rosácea, color carne, con unos brillos en la cara, uñas postizas, para los que se fijaron, y bueno, sacando antes de empezar el concurso una bandera no binaria. Y a este respecto es curioso, se ha denunciado que no permitieron mostrar banderas de la Unión Europea en Eurovisión. Otra razón por la que podemos pensar que lo geopolítico ha pasado a segundo plano, pero bueno, había banderas de todo lo demás, lo que cada uno quisiera. Además, la letra fue pues puramente ideológica. Nemo defendió una canción compuesta en parte por su persona, que viene a defender lo que significó para él aceptar su identidad sexual no binaria. En este sentido, podemos decir que es interesante analizar su letra. Dice cosas tales como estas, escuchen atentamente. Me libré de mis cadenas, por tanto de las cadenas del binarismo masculino-femenino, considerado por la ideología de género como algo opresor, porque el no binario no se siente ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario, que es lo que implica identificarse como no binario, vivir en el limbo identitario. ¿Cómo puede esto impactar en la psique de la persona, vivir sin referente alguno? ¿Y cómo puede impactar en la psique deslindarse del natural binarismo? Pues está complicada la cosa. Sigue diciendo: esta historia es mi verdad. Yo fui al infierno y regresé. Rompí el código como los amonitas. Hace referencia al código binario, una vez más, y expresa de alguna forma que antes de aceptar ser no binario estaba en un infierno. Más tarde dirá que está en el paraíso. Claro está, el paraíso de la no definición, cuando los roles de género son parte del desarrollo natural de cualquier especie. En este sentido, llamarle paraíso es mucho llamarle, ¿no? Y eso de que repita varias veces de rompí el código como los amonitas, realmente pues me intriga. ¿Quiénes son los amonitas? Los amonitas fueron un pueblo descendiente de una de las hijas de Lot, quien escapó de Sodoma y Gomorra. Según cuenta la historia, Amón fue hijo de Lot y de una de sus hijas, después de que la esposa de Lot se convirtiera en estatua de sal al desobedecer la advertencia de los ángeles que les dijeron a Lot y su familia que no miraran atrás mientras huían de la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Y cómo era el pueblo amonita? ¿Era un pueblo de no binarios o algo así? Lo cierto es que no. Pero sí se caracterizaba por otras cuestiones un tanto peculiares. Era un pueblo que adoraba, entre otros dioses, al dios Moloch, una divinidad, dios del fuego, al que se inmolaban víctimas humanas, principalmente niños y mujeres vírgenes. Había una larga lista de días en el año en los que se practicaban esos rituales, y esos sacrificios tenían lugar durante toda la noche. Así que, teniendo en cuenta esto, podemos decir que los amonitas muy friendlies, muy amigables no eran bastante crueles. ¿Quién sabe? Porque aquí habla de los amonitas. Bueno, seguimos con la letra. Ahora encontré el paraíso. Quizá porque entre los amonitas, o sea, los amonitas son fruto del incesto. Es decir, o sea, ya más ruptura
ruptura de lo que podría ser la moral sexual natural, que el incesto parece que es difícil de encontrarlo. Bueno, puede ser que sea eso, puede ser, quién sabe. En ese sentido de romper con las normas naturales, ¿no? Seguimos con la letra de la canción. Ahora encontré el paraíso, rompí el código. Según él, pues el paraíso no binario, el paraíso de la indefinición y de la ambigüedad. ¿Quién decide qué está mal y qué está bien? Pues para la ideología de género, quien lo está decidiendo es el machismo opresor, que le dice a las mujeres que son mujeres y defiende el binarismo solo para oprimir. Así hablan. Por tanto, detrás de todo esto hay una visión muy sesgada de la realidad. Sigue diciendo, todo es equilibrio, todo es luz. Como diciendo, todo está bien, todo es bueno. Y que sea lícito a que convenga o sea saludable, pues hay una distancia considerable. Ahora hablaremos de eso. Y añade cosas tales como, me estoy emocionando tanto, déjame probar los altibajos. Y yo me preguntaría, ¿altibajos en el paraíso? Entonces, pues no hay coherencia en su experiencia de autodescubrimiento, que es lo que pretende expresar esta canción. ¿Qué es lo que reivindica el cantante? En anteriores certámenes hemos visto cómo se ha reivindicado el movimiento trans. En este caso estamos hablando, como mencionamos, del fenómeno no binario, algo que ha venido a ser una moda más para la generación Z, que experimenta un fuerte vacío de identidad que eleva los sentimientos a categoría de criterio de realidad, algo claramente perjudicial. La semana pasada hablábamos de este tema. Y aquellos que nos estén escuchando y no hayan escuchado la psicoteca de la semana pasada, les invitamos a recuperarla. Hablamos de que el 42% de la generación Z sufre ansiedad, más o menos el doble que en población general, el doble de casos de depresión que en población general y el 50% lidia con algún problema de salud mental. Y todas y cada una de estas cifras son el resultado de una realidad que está viviendo la generación Z, una situación de falta de referentes claros, los padres están desaparecidos en combate, vacío existencial, no sé quién soy ni hacia dónde voy. La causa de que esté fallando el tema identitario es la manifestación, pues, de un gran sentimiento de vacío. Y evasión emocional, es la generación del pasatiempo. Utiliza el pasatiempo y la búsqueda de experiencias para mitigar el sufrimiento que generan todas estas ausencias y vacíos. Y como decimos, se trata de una moda, y que lo tildemos de moda no significa que estemos trivializando el asunto, es un asunto muy serio. Hay vidas que se destruyen a diario en aras de una idea de libertad que no trae libertad, lo que trae es una disociación de la realidad. Aunque ya la francesa Simone de Beauvoir escribió en su libro titulado El segundo sexo en 1949 que no se nace mujer, se llega a serlo, y por tanto podemos ver ciertos indicios de los planes existentes que había en materia de ideología de género ya por aquel entonces, los años 40, años 50, mediados del siglo XX. No es hasta la década de los 90, década en la que nace la generación Z, que algunos pseudoacadémicos, destructores, deconstructores de la sexualidad, con la excusa del feminismo, han utilizado la excusa de que supuestamente se defiende a las mujeres, empiezan a desafiar las nociones binarias de género. Empiezan a sugerir que el género es una cuestión que se ha construido socialmente, no existe. Empiezan a plantear la necesidad de una deconstrucción del género y empiezan a tener éxito en conseguir que este mensaje permee en la sociedad. De ahí anuncios como el del Ministerio de Igualdad de no hace tanto, hace que 1 o 2 años, sobre el hombre blandengue. Es el resultado de todo esto. Porque estos pensadores lo que consideran es que si terminamos con los roles, terminaremos con el machismo opresor, con el sexismo, con la violencia, aunque lo curioso es que no han conseguido nada de eso. Por ejemplo, donde hay estadísticamente más violencia en porcentaje, no es en población cisgénero, heterosexual, patriarcal, opresora, en lo que podemos catalogar como población convencional, sino en la población que no lo es, en términos de porcentajes, como decimos. En Estados Unidos, por ejemplo, mientras que aproximadamente el 43% de las mujeres bisexuales
y el 61% de las mujeres lesbianas informan haber experimentado violencia física, sexual o emocional por parte de su pareja, solo el 35% de las mujeres heterosexuales afirman haber experimentado violencia en la pareja. Por tanto, si fuera verdad que las mujeres heterosexuales están bajo el yugo del machismo, pues los datos no apoyan este relato, ¿no? No debemos luchar contra los roles, debemos luchar contra la violencia, venga de donde venga, y contra quien la ejerza, ¿no? Se trata, por tanto, de una gran patraña, y como estos pseudoacadémicos no podían tirar de beta y sacar ejemplos rocambolescos de disforia en la naturaleza porque no existen, entonces empezaron a sacar como ejemplos comunidades que existen en la India, en México o lugares así, comunidades estadísticamente insignificantes donde existe el transvestismo o en las que los hombres se comportan de una forma afeminada. El caso es que no podemos hacer una norma de casos muy concretos y aislados. No podemos crear una ley de estos casos aislados. Eso no es ciencia. Por tanto, si esas son las bases de justificación del no binarismo, del antibinarismo, pues el antibinarismo se desmonta científicamente y cae por su propio peso. En todo caso, todo este argumentario podríamos denominarlo bazofia anticientífica, porque no se le puede denominar de ninguna otra forma. Que cada uno tiene derecho, siendo adulto, de hacer con su vida lo que le plazca y de ser respetado. Igualmente es así, Lo que no es correcto es mentir como bellacos para dar una solidez científica a algo que no la tiene. De lo que se trata realmente todo esto no es de un conflicto entre hombre y mujer, que es de lo que supuestamente siempre están hablando, sino un conflicto entre el sexo y el género. Esta ideología lo que pretende es terminar con la diferencia genital humana natural y todo lo que ello conlleva, obligar a enseñar, como hemos visto en nuestro país, que la genitalidad es algo independiente de la naturaleza, que no existen hombres y mujeres y que además puedes obviar esa naturaleza, actuar en contra de ella o inclusive cambiarla. Lo que sucede es que las operaciones de reasignación no reasignan nada porque no aportan nada plenamente funcional. Es una absoluta necedad, que genera una increíble frustración. Son promesas incumplidas de la ideología de género. ¿Qué ciencia hay detrás de todo esto? Pues ninguna, Y quien diga lo contrario miente. Negar lo obvio jamás, abandonar el criterio de realidad jamás podrá ser un buen síntoma, independientemente de la libertad de cada uno y del respeto que todo ser humano se merezca. La sexualidad humana es un rasgo binario, objetivo y marcado por la biología. Y ahí no hay tutía, Y obviar la naturalidad del sexo, repito, es anticientífico. No tiene su origen en la ciencia. No hay que darle más vueltas ni entrar en discusiones en ese sentido, ¿no? Y en la práctica lo que podemos decir es que la propia ideología de género ha fracasado en eliminar la binariedad. Me explico. Las personas trans, por ejemplo, buscan una reasignación porque aceptan la existencia de la binariedad. Y si no estuvieran aceptando esa binariedad, ¿en qué se estarían convirtiendo? Si dentro de la ideología de género se permite que una facción puedan optar por una reasignación de sexo y se adopte el rol de género que concuerda con ese sexo al que aspiran, a partir de ese momento se les cae todo el castillo que han edificado aquellos defensores del antibinarismo. Lo que sí podemos ver, lejos de las vanas promesas de la propaganda de la ideología de género, es que en vez de aportar un bien, en estos momentos tenemos más casos de disforia de género que nunca. En España, entre 2017 y 2021, han sido atendidas cerca de 21.000 personas por unidades especializadas en el tratamiento de la identidad de género. En Cataluña el crecimiento es del 7.000% entre 2012 y 2021. Todo un hito para la ideología de género. Se ha pasado de tratar solo a 19 personas por disforia de género en 2012 a 1.454 personas en 2021. En la Comunidad de Madrid se pasó solo en el Hospital Ramón y Cajal, solo en un hospital, de atender a 20 personas en 2007 por disforia de género a más de 800 personas en 2022. Y fuera de nuestras fronteras, por poner algún ejemplo, en Reino Unido se ha pasado a atender a 210 personas en 2011
a 3.585 en 2022. Por tanto, tenemos más casos de disforia de género que nunca, gente que está sufriendo. Esta ideología, por tanto, lejos de resolver la vida a nadie, se la ha complicado. ¿Alguien podría negar que se está produciendo un efecto social de contagio? A mí no me cabe la menor duda. Y en una generación con un vacío identitario como la que tenemos, que sucediese esto era de lo más previsible. Y además de estas cifras, lo que vemos es que no se ha reducido la presión social sobre los jóvenes teniendo manga ancha con el asunto, predicando que todo es posible, que hay niños con vulva y niñas con pene. No se ha reducido la presión social, sino todo lo contrario. Ahora los jóvenes cada vez más se sienten presionados a portar alguna de las banderas del multiverso multicolor, porque si no, pues dejan de estar a la moda. Que coincida tu sexo con tu género, ser cis, para esta generación es lo más retro que pueda existir. Esa es la verdad. Y que estemos aceptando dentro de nuestra sociedad y dentro de nuestra comunidad que alguien se defina como la no definición es algo preocupante. Es la expresión de que algo pasa en nuestra sociedad y de que la ciencia ha perdido la batalla contra el relativismo, la dictadura de pensamiento único y la cultura de la censura están ganando la batalla y están gestando una sociedad sin ningún tipo de referente. Estamos hablando de algo serio, que se calla a científicos que quieren abordar este tema con seriedad por miedo a que sus resultados, porque va a ser así, contradigan la visión que aporta la ideología de género, es tremendamente preocupante. Esto evidencia que en algunos ámbitos la ciencia ha muerto y la ideología se ha impuesto, ha vencido. Existen listas de más de 100 identidades de género posibles y estos, pues lejos de aclararles las cosas a nuestros jóvenes, lo que está generando es una alarmante confusión y sin posibilidad de encontrar ayuda de un especialista, a riesgo de ser sancionado, porque el nuevo principio es que nada puede ser calificado como nocivo o perjudicial en el terreno de la sexualidad. Todo vale. Estamos ante una completa, no parcial, sino completa despatologización de todo lo relacionado con el ámbito sexual. Y quienes promueven esta ideología en el ámbito científico y educativo como algo científico, hay algo muy curioso, jamás muestran estudios, jamás muestran estudios y jamás pueden explicar por qué han aumentado tanto el número de casos. Lo que repiten son verdades asumidas, tautológicas, dogmas de fe, que deben creerse sí o sí bajo amenaza de ser sancionado, porque ya ni siquiera puedes quejarte de que algo no sea científico, porque parece que estés atacando a alguien. En lo particular, yo en mi vida he atacado, jamás he atacado a nadie, absolutamente a nadie, por cuestiones de decisiones personales adultas, que no afecten a un tercero. En la vida al adulto, siendo adulto, que haga cada uno lo que le dé la gana. Pero eso no implica que tengamos los demás que quitarnos el cerebro y dejar de pensar, de reflexionar y de compartir nuestras reflexiones en la arena de la libertad de expresión, de la contribución a la ciencia y del debate de ideas. Ante esta falta de ciencia, hablemos de ciencia. Los pocos datos de que disponemos, porque este no es un tema que se permita estudiar en libertad, ¿qué nos dicen? Primer dato. En el caso de las personas no binarias, una desconfirmación del yo durante el desarrollo puede resultar en un estilo de cognición desadaptativo. Traduzcamos esto al lenguaje entendible para todos, comprensible. Esta afirmación lo que sugiere es que, en el caso de las personas no binarias, experimentar una desconfirmación del yo, experimentar situaciones en las que la identidad de una persona en la primera infancia, principios de la adolescencia, no es validada o reconocida por los demás, experimentar situaciones en las que tu identidad de género, tu masculinidad, tu feminidad es cuestionada, ignorada o rechazada por el entorno familiar, amigos, por la sociedad. Aquí interesante todas esas campañas de deconstrucción del género y el efecto que pueden llegar a tener en la psique de las personas, en personas vulnerables, que son los niños, y que por tanto desde la familia no se ofrezcan referentes firmes y constantes y no se establezca una conexión con los hijos en términos de afirmación.
Esto termina por afectar la forma en que esa persona procesa la información, concibe el mundo, se concibe a sí misma y la forma en cómo se relaciona con las otras personas. Esto es interesante, ¿eh? Segundo dato, los adolescentes parecen ser el grupo de mayor riesgo. Es en la adolescencia cuando surgen los dilemas no binarios. ¿Seré no binario? ¿Por qué surge? Bueno, porque primero se le han dado charlas y cuestiones así que les han dicho que esto se lo tienen que cuestionar, ¿eh? Bueno, esto sucede, por tanto, en la adolescencia. En la adolescencia, cuando se cierra y concreta la identidad de la persona en términos de autoestima y autoconcepto. En la franja en la que existe una mayor prevalencia de este fenómeno, es en la adolescencia. Por tanto, estamos hablando de generación Z. Una generación Z en una situación de fragilidad, de búsqueda de transgresión, de búsqueda de referentes, de búsqueda de un sentido de pertenencia. Así es como abrazan este tipo de ideas. Tercer dato. Este dato viene a refrendar la idea de que estamos ante una generación hambrienta de conexión real y genuina con otras personas, que no sabe cómo conectar con las otras personas, tiene dificultades para entablar relaciones emocionalmente significativas y sustituye la conexión por evasión, por ejemplo, a través del sexo. Cerca de un tercio de personas no binarias están diagnosticadas de trastorno del espectro autista o cumplen criterios de TEA. De trastorno del espectro autista, ¿eh? Algo curioso que nos indica que estas ideologías hayan cabida en personas con dificultades para comprender y sentirse comprendidas, para empatizar. Y a este 33% debemos sumarle un 11% de personas no binarias que no son diagnosticables de TEA, pero que se encuentran en la franja límite, al borde del diagnóstico o cerca de él, ¿no? A este respecto, solo comentar que los factores ambientales, y así lo indican los estudios científicos, los factores ambientales pueden desempeñar un papel muy importante en el TEA. Además, en esa interacción entre genes y ambiente. Lo que sucede es que todavía falta mucho estudio sobre el tema, ¿eh? Por tanto, las campañas ideológicas, la ausencia paterna en la primera infancia pueden incidir e inciden en la salud mental de nuestros pequeños en un porcentaje de casos, no sabemos cuál. Por tanto, bueno, lo que sí lo podemos es afirmar y no sabemos cuál es el alcance de esto. A lo mejor es mayor del que nosotros podamos pensar. No es normal que la prevalencia del TEA haya aumentado como lo ha hecho. Desde los años 2000, la prevalencia de casos de autismo a nivel mundial ha aumentado más de un 300%, se ha triplicado. Y eso no puede ser una cuestión de pura genética, ¿eh? Debemos empezar a observar el ambiente. ¿Qué ha pasado en el contexto que pueda explicar este aumento tan exagerado de casos de TEA, y que no ha sido progresivo? Cuarto dato. Estos rasgos propios del espectro autista se observan sobre todo en personas que han sido asignadas como mujeres al nacer. Por tanto, las mujeres son las más impactadas. ¿Es una cuestión del gen X o una cuestión ideológica que dice defender a las mujeres pero no lo hace? Esto supongo que en los próximos, o espero, ¿no?, que en los próximos años se pueda responder de una forma científica. Quinto dato. Es más habitual en estos menores no binarios que con presencia de rasgos autistas que estén bajo la tutela del Estado o una institución gubernamental, según los datos que se obtienen con respecto a Reino Unido. Por tanto, aquí vemos tres cuestiones. Uno, la falta de presencia de figuras de apego de los padres, que aunque se intente negar, es esencial para el desarrollo psicológico del menor. Es por eso que en casos de padres divorciados que no quieren que el otro tenga acceso al menor, siempre digo, es mejor un mal padre que un no padre. Un mal padre hasta cierto punto, o sea, entendámonos, sin pasarse. Un padre o una madre que a lo mejor no son muy atentos, que no saben afirmar al menor, que no le saben dar afecto de una forma adecuada en la que el menor pues necesita ese afecto. Es mejor eso que la ausencia. Dos, donde mete las manos el Estado empiezan a ir mal las cosas. ¿Por qué?
porque sustituimos la educación paterna por una imposición ideológica del Estado, una supuesta educación, pero además sin afecto alguno, que el afecto es lo que se recibe, además, en el contexto del hogar. Y además, las instituciones gubernamentales no dejan de ser un contexto de riesgo para el menor. Y si no, pues que se lo digan a las tantas niñas que han estado en centros de menores, el infierno que les ha tocado pasar en esos casos que han saltado a los medios de comunicación en los últimos años. Número 3. Si son adolescentes, libres en sus decisiones de definirse como no binarios o como lo que sea, en todo caso en la adolescencia pues libres no son, son llevados por la transgresión, la impulsividad, pero no son reconocidos por tomar decisiones que vayan a ser muy trascendentales, y en caso de tomarlas de una forma impulsiva, pues a lo mejor pueden arrepentirse toda la vida. Sexto dato, en población no binaria, en comparación con población cisgénero, son más frecuentes los casos de depresión, ansiedad, ideación e intentos suicidas, trastornos alimentarios, abuso de sustancias y trastornos disociativos. Este es un detalle interesante. ¿Esto es por causa de la discriminación? Hay muchos estudios que han desmentido de forma sobrada este bulo. No es por influencia de la sociedad, es un tema personal. Y para los que no sepan de qué se tratan los trastornos disociativos, ¿qué son los trastornos disociativos? Los trastornos disociativos son condiciones mentales en las que hay una desconexión y falta de integración entre los aspectos de la identidad, la conciencia, la memoria y la percepción. Una desconexión entre el yo y la realidad. Y esta situación puede terminar haciendo que la persona sienta que está observando su vida desde afuera, que sienta que su vida es como un sueño, no es real. Puede terminar afectando a la memoria, creando amnesias psicógenas. E inclusive, en los casos más graves, puede generar eso que todo el mundo conoce como identidad múltiple. De este modo, no deja de ser curioso que la prevalencia de estos trastornos sea mayor en personas en las que lo que observamos es una disociación entre lo psicológico, el cómo yo me siento, y lo físico, lo que es mi realidad, mi cuerpo, quién soy yo. Lo que podemos concluir una vez más es que la ideología de género es perjudicial. Podemos llegar a esa conclusión a través de estos datos y podemos ver que las tesis antibinaristas han sido sobradamente refutadas. ¿Son realmente más libres personas como Nemo? Pues no dudo que pueda sentirse así. Cada uno siente y lo que siente, ¿no? Pero lo cierto es que en primer lugar está condicionado por una ideología y en segundo lugar están condicionados en su mayoría por condiciones de falta de conexión, falta de afirmación en su identidad en la primera infancia, por la inmadurez emocional propia de la adolescencia. Muchos de ellos, por tanto, no serán completamente libres y conscientes de quiénes son hasta que se puedan considerar adultos, y por una mayor prevalencia de patología mental, por ende de sufrimiento. Y en una situación de sufrimiento no es que podamos estar plenamente en nuestros cabales tomando decisiones tan trascendentales como cuestiones de tipo sexual. Así concluimos el programa de hoy. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram, dejanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Te invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.